Tengo que darle entendido. Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañeros, todos en general. El tema que nos ha tocado exponer a mi compañera y a mí son la ciudad en Grecia, proceso de origen y fundación de las ciudades latinoamericanas, sociología urbana y ciudad. Los integrantes. Somos mi compañera Catherine María del Carmen Calderón Mini y quien les habla Maribel Guayanca Condori. Ambas hemos aportado al 100% en este proyecto. Yo les voy a hablar sobre el primer tema, la ciudad en Grecia. Estos son los puntos que vamos a tratar, que son las polis griegas, la estructura de las polis, características de las polis, viviendas griegas, civilización micénica, conclusiones y bibliografía. En el primer punto tenemos el origen de las polis. Las ciudades griegas conocidas como polis jugaron un papel importante en la creación de la civilización occidental. Podemos asegurarles que muchas de nuestras ciudades actuales han sido influenciadas por ellas. Las primeras polis surgieron en la época arcaica a partir del siglo VIII a.C., cuando la monarquía fue reemplazada gradualmente por grupos oligárquicos que permanecieron en el poder hasta la llegada de la democracia en el siglo V. En un principio fueron pequeños pueblos que se unieron para formar agrupaciones urbanas en un proceso conocido como cinecismo y dieron lugar a las ciudades políticamente independientes y económicamente autosuficientes. La mayoría de estas polis eran pequeñas, se estima que tenían entre 1.000 a 10.000 habitantes. El segundo punto son las grandes polis griegas, entre ellas tenemos Atenas. Fue el primer asentamiento de Atenas se remonta en el año 3000 a.C., sobre la roca de la Acrópolis hacia el año 1400 a.C. El asentamiento se había convertido en un importante centro de la civilización micénica y la Acrópolis era la gran fortaleza de Micenas. Según la tradición, Atenas se fundó cuando el rey Teseo fusionó varios asentamientos de Ática en una sola nación y gobernó hasta el siglo IX a.C. Como segunda tenemos Esparta. Era una de las polis más grandes de la antigua Grecia y había sido durante mucho tiempo el principal rival de Atenas. Esparta saltó a la fama por su poder militar y valentía. Si bien se dice que Atenas se enfocaba en la gran arquitectura, Esparta fue construida por hombres valientes que sirvieron a la ciudad en lugar de a las paredes de ladrillo. El ejército espartano era pequeño, la única fuerza profesional de Grecia. Como tercer punto tenemos a Corinto. El antiguo Corinto se extiende al pie de la roca de 500 metros de largo llamada Acrocorinto. La gran muralla que rodea la ciudad desciende de Acrocorinto hasta un puerto artificial en el Golfo de Corinto. Corinto es una de las ciudades más grandes y duraderas de Grecia. Compitió con Atenas y Esparta. Colonizó Cilicia y Corfú y sobrevivió a la época romana cuando era un famoso centro de convención naval. El cuarto sería Pérgamo. Pérgamo fue una poderosa colonia helenística que gobernó grandes extensiones de Asia Menor en los siglos III y II a.C. La colección de pergaminos de la biblioteca era tan impresionante que los egipcios impusieron un embargo de papiro a Pérgamo por temor a que su colección de rollos de pergamino superara a la de Alejandría. En respuesta, los escribas de Pérgamo hicieron papel con los pieles de animales. Como quinto tenemos a Olimpia. Olimpia era la sede de un importante santuario, además del escenario en el que celebraban los Juegos Olímpicos. Se sitúa al pie del monte Cronio, al lado derecho del río Elfeo, y como santuario dedicado a la adoración de Zeus, el rey de los dioses. Olimpia fue la sede de los Juegos Panhelénicos que se celebraban cada 4 años. Ahora tenemos la estructura de las polis. Se componían por la Acrópolis, era una fortaleza fortificada que se construía aprovechando alguna elevación de terreno como en la cima de una colina. Era el lugar donde se resguardaban en caso de conflictos bélicos todos los miembros de la comunidad. Era donde se construían los edificios políticos, económicos y religiosos de las polis. Tenemos aquí el ágora.
que se construía en el centro neurálgico de las polis. En el lugar se concentraba la actividad comercial, cultural y pública. El ágora ateniense estaba situada frente a la entrada de la Acrópolis. Era el lugar donde se reunían todos los ciudadanos. Tenemos las murallas. Cuando el núcleo urbano era pequeño, las murallas no eran necesarias, porque los habitantes podían resguardarse en la Acrópolis. Pero conforme la ciudad crecía y se extendía, surgía la necesidad de construir murallas. En caso de guerra, los vencedores solían imponer a los vencidos la demolición de todas las murallas y la prohibición de reconstruirlas. Ahora tenemos las características comunes entre las polis. En primer punto tenemos la extensión territorial, reducida a núcleos urbanos con centros políticos, administrativos, comerciales, religiosos y pequeños territorios rurales como pastos y cultivos. Su extensión medía entre 80 a 90 kilómetros cuadrados y tenía unos 3.000 a 5.000 habitantes, lo que hacía que todos se conocieran. Las únicas polis que gobernaron un área considerable fueron Atenas y Esparta. El otro punto es la independencia económica. Cada polis produce lo suficiente para alimentar a su población. El otro punto es la independencia política. Las polis eran libres y no estaban dominadas por ninguna otra ciudad. En la estructura social estaban formadas por ciudadanos y esclavos. Aquí tenemos las características de las viviendas. Aquí tenemos que el techo era de tejas y a dos aguas, las paredes eran de ladrillo y recubiertas de yeso, y el piso era de madera o de tierra. Habían dos zonas diferenciadas, que son el gineco, que era el espacio especialmente de la mujer, y el andrón, que era el espacio del hombre, donde se reunían y tenían banquetes. Ahora venimos con la civilización micénica, la cual fue una de las más importantes en la época de Grecia, su historia. Los micénicos recibieron su nombre por su ciudad principal, la cual fue Micenas, que estaba ubicada en Argólida, al noroeste del Peloponeso, influenciada por la primera civilización minoica, que se originó en Conos, Creta, y que se extendió por todo el mar Egeo. La arquitectura, el arte y sus cultos religiosos fueron asimilados y adoptados para expresar una cultura micénica, quizás más militarista y austera. Los micénicos comenzaron a gobernar la mayor parte de Grecia continental y varias islas, extendiendo su red comercial a otras culturas de la Edad de Bronce, a lugares como Chipre, el Levante y Egipto. Entre lo que más se destacaba de Micénica son sus murallas ciclópeas, que consistían en dos paredes paralelas de piedra sin tallar, con cavidades rellenas de piedra más pequeñas. La otra era que sus longitudes eran de 900 metros, un espesor de 6 metros y una altura de 12 metros. Se podía ingresar a través de dos entradas, que una era la Puerta de los Leones y la otra la Puerta Norte. Aquí tenemos la descripción de la Puerta de los Leones. Fue construida alrededor del año 1250 a.C. y tenía un triángulo de relieve en el dintel. La Puerta de Leones era la entrada principal a la gran muralla que rodeaba Micenas. Pertenece al arte micénico, tanto en escultura como en arquitectura, más allá del nivel del arte minoico. Aquí tenemos el círculo de tumbas. Los muros originarios de la fortaleza de aproximadamente 1250 años antes de Cristo se modificaron para incluir el círculo de tumbas. Era el recinto de las tumbas reales del siglo XVII antes de Cristo. Aquí tenemos el Palacio Real, el edificio principal del conjunto. Aquí es donde tenían lugar los eventos políticos más importantes, como la recepción de invitados y los consejos de guerra. Era la sala del trono del rey, tenía una chimenea en el centro, y los 4 pilares están decorados con colores vivos, como el resto del edificio. Aquí tenemos las conclusiones. Como conclusión podemos decir que esta preocupación por ordenar y construir un espacio al servicio del ciudadano, teniendo en cuenta la escala construida y las dimensiones de los edificios, así como las relaciones de estos con el espacio exterior, nos permite afirmar que el urbanismo, como ciencia capaz de ordenar racionalmente el desarrollo de la ciudad, nació en la Grecia antigua.
Ahora le doy paso a mi compañera Katy. Con respecto al segundo tema, vamos a hablar acerca del proceso de origen y fundación de ciudades latinoamericanas. Siguiente, por favor. Acá podemos ver el índice. Siguiente. La ciudad latinoamericana en la época colonial. La ciudad latinoamericana en la época colonial, en esa época se concentraron las actividades más importantes de los conquistadores. Se produjeron las principales fundaciones urbanas en la Sudamérica española y se establecieron como poblaciones permanentes las ciudades de Quito, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y Valparaíso. Siguiente, por favor. Con respecto a las tipologías urbanas y las ordenanzas, podemos ver que en las ordenanzas, instrucciones o leyes se van detallando los diferentes temas que interesan a la fundación y estructura de las ciudades, como es la elección del lugar adecuado, criterios de división de tierras, traza de la ciudad, emplazamiento de los edificios, localización y forma de las plazas y calles. Con respecto a la ciudad americana, vemos que evoluciona en la primera época entre el año 1492 y 1570, donde se observan tres tipos de trazado urbano, que son los irregulares, con calles rectas y manzanas trapezoidales, formando una retícula, una planta o modelo irregular. También tenemos a las semirregulares o modelos en damero con manzanas rectangulares u oblongas, que sería una retícula ortogonal. Y por último tenemos a la cuadrícula, con calles perpendiculares que forman 90 grados, regulares de manzanas cuadradas, tal como el diseño de la ciudad de Lima. Al lado podemos observar un poco en síntesis lo que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Siguiendo con la tipología y ordenanzas, bueno, igualmente acá podemos observar distribución de las ciudades. Siguiente, por favor. Con respecto al territorio peruano, podemos ver que los incas se habían visto obligados a dividir su territorio en grandes porciones administrativas, el cual llamamos los suyos. Es por eso que los españoles también tuvieron que intentar diversas divisiones del territorio, con el fin de asegurar un eficaz gobierno y administración. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos observar algunas de las ciudades que se fundaron entre los años de 1532 y 1540. Podemos ver la fundación de la ciudad se fundó San Miguel de Piura, también se fundó la ciudad del Cusco, la ciudad de Jauja, la ciudad de Lima, la ciudad de Trujillo, se fundó Chachapoyas, Ayacucho, se fundó León de los Caballeros de Huánuco, Villahermosa de Arequipa y Santiago de los Valles de Moyobamba. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las ordenanzas de Felipe II en el año 1573. En dichas ordenanzas, el rey Felipe II reglamentaba los rasgos característicos de la estructura de la ciudad colonial, que son que alrededor de la plaza rectangular situada en el centro, prevista para el crecimiento venidero, se debían asentar las primeras instituciones del poder laico y eclesiástico, con edificios monumentales, como son la catedral, el ayuntamiento, el gobierno, el juzgado, etc. Siguiente, por favor. Con respecto a la fundación y localización de las ciudades, podemos ver que dicha ordenanza, al fundar una ciudad, debían tener en cuenta lo siguiente, que son la competencia, los objetivos, el lugar, los vecinos, el trazado, el acta de fundación, la ceremonia de fundación y los títulos honoríficos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando al tema de la morfología urbana con respecto a la ordenanza, bueno, es donde se dan las primeras normas de construcción de nuevas poblaciones.
Además, son muy detalladas tanto en su trazado como en las dimensiones de sus plazas, solares y edificios. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, algunas conclusiones con respecto a este segundo tema que hemos visto. Podemos observar que la ciudad juega un papel importante en todas las facetas, tales como la repoblación, el desarrollo agrícola y ganadero, y en lo económico, por lo general, en la evangelización y expansión de la cultura española, la pacificación, y etc. También, pese al ideal de los colonizadores de enriquecerse en estas ordenanzas, se observa cómo se garantiza la protección del indio, su desarrollo, la formación de una élite local, el deseo de crear una economía saneada, su acceso a la cultura europea y su integración sobre una base de igualdad con los blancos. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la bibliografía. El tercer tema que vamos a tratar es la sociología urbana y ciudad. Y los expositores Manuel Castel y Jordi Borja. Este es el índice. Siguiente, por favor. Para empezar, primero debemos saber el origen de la sociología urbana, el cual menciona que el urbanismo va de la mano con la industria. Sin embargo, cuando realmente se desarrolla es al concluir la Segunda Guerra Mundial, justo cuando se transforma el orden político, social y económico en el mundo, y cuando existía una necesidad creciente de recuperación y satisfactores a las crecientes necesidades, dando como resultado un crecimiento industrial y nuevas ciudades en torno a ello. Siguiente, por favor. Uno de los expositores acerca de este tema de sociología urbana es Jordi Borja. Jordi Borja, que nació el 18 de junio de 1941, es un geógrafo urbanista y político español, presidente del Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ubicado en Barcelona. Podemos ver acá uno de sus libros más importantes, que son La Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos y La Ciudad Conquistada. Siguiente, por favor. Con respecto al tema del derecho, ciudadanía, derecho a la ciudad, clases sociales, podemos ver que en este libro, Jordi Borja ve que el concepto aparece explícitamente cumpliendo una función integradora. También se reclaman muchos derechos individuales y colectivos, sociales y políticos, urbanísticos y culturales, pues el derecho a la ciudad es complejo, integra muchos derechos. Siguiente, por favor. Respecto al tema del urbanismo frente a la ciudad actual, Jordi Borja menciona que cada ciudad tiene una especificidad propia y los marcos políticos y jurídicos son de ámbito estatal y local. No hay, o por lo menos no es suficiente, que haya una regulación adecuada de los procesos globales que actúan en mercados salvajes y donde los poderes financieros y las empresas multinacionales imponen su fuerza sobre los estados y los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Como segundo expositor acerca de la sociología urbana tenemos a Manuel Castells. Manuel Castells, que nació el 9 de febrero de 1942, es un sociólogo y profesor universitario español. Según el Social Science Citation Index del 2000 al 2017, Manuel Castells es el sexto académico del ámbito de las ciencias sociales más citado del mundo y el erudito en comunicación más citado también. Siguiente, por favor. Con respecto al tema de visión de las ciudades y el urbanismo, con respecto a Manuel Castells, según Castells, el ámbito geográfico que adquiere cada vez más relevancia son las regiones metropolitanas, formadas por constelaciones urbanas integradas, funcionalmente y socialmente. Unidades metropolitanas cada vez más entrelazadas por infraestructuras físicas y virtuales. Siguiente, por favor. Con respecto al tema de la gestión de las ciudades en la era de la información, este libro, escrito por
tanto por Jordi Borja como por Castells, indican lo que caracteriza la nueva economía global y es que su carácter es extraordinariamente incluyente y excluyente a la vez. ¿Por qué incluyente? Incluyente de lo que crea valor y de lo que se valora en cualquier país del mundo, y excluyente de lo que se devalúa o se minusvalora. Y siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo con respecto a este tema de la sociología urbana. Las conclusiones serían que las políticas urbanas practicadas hasta ahora parecen desfasadas ante los desafíos de la globalización, de la economía y la tecnología, frente a la localización de la sociedad y la cultura. Y también con respecto al libro Derecho a la Ciudad de Jordi Borja, vemos una respuesta a los numerosos conceptos que no solo generan confusión, sino también tratan de legitimar la regresión social, la economía especulativa y la insostenibilidad del territorio en beneficio de minorías económicas, financieras y gobiernos nacionales. Siguiente. Bueno, acá tenemos la bibliografía. Y por último, mi compañera va a dar una conclusión general. Como conclusión general tenemos, los estudios urbanos son esencialmente interdisciplinarios. Es importante considerar múltiples lógicas en la dinámica urbana. Una ciudad en una dimensión espacial no es más que una proyección de la sociedad sobre un territorio y la matriz que lo construye. De ahí la importancia de considerar ambos aspectos a la hora de estudiar la ciudad o lo urbano. El propósito de este informe es presentar la sociología urbana, sus orígenes, su visión de la ciudad como objetivo de estudio, cómo la define, cómo la estudia, desde qué temas y más. Intentamos mostrar la importancia de esta disciplina para el estudio de las ciudades. Las ciudades o la sociología urbana ofrecen observaciones complementarias de otras disciplinas que también están interesadas en los fenómenos urbanos. Va mucho más allá del aspecto del espacio físico, ya que los sociólogos urbanos definen la ciudad precisamente en la interacción de la sociedad y el espacio. Aquí tenemos la rúbrica y eso sería todo en nuestra exposición. Gracias. Gracias.